Estimados maestros, tengan un buen día. Hoy vamos a ver la parte introductoria sobre nuestra materia que es base de datos distribuidas. Bueno, en esta materia vamos a conocer cómo es que se entiende este tipo de base de datos y cómo funciona realmente cuando se distribuye este tipo de información o de datos dentro de una base de datos. ¿En qué aspecto, estimados maestros? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de una base de datos puede hacerse una copia de esa misma base de datos hacia hacia otro sistema que funcione con ese tipo de estructura de la base de datos. ¿Sí? Vamos a ver algunas ventajas y desventajas sobre las bases de datos distribuidas y dentro de las bases distribuidas existen eh, otras estructuras de cómo funcionan las bases de datos distribuidas. Y bueno, aquí vamos a comenzar, eh, obviamente, de este tipo, maestros, perdón, donde ya tenemos conocimiento, ¿verdad?, de lo que es una base de datos, pero pues no sé, se trata de volver a repetir, pero dentro de un sistema de base de datos distribuidos nos dice que se compone de un conjunto de sitios, de un conjunto de redes de base de datos conectados entre sí. eh, en algún tipo de telecomunicación. Puede ser por internet o puede ser por pura fibra óptica, por puro cableado, por puro Wi-Fi. Sí, entonces ahí vamos a tener eso. Igual la historia sobre la base de datos, em, es obvio que su función es almacenar datos de una manera centralizada, pero aquí dentro de las bases de datos distribuidas vamos a ver de qué forma podemos centralizar esos datos, ¿sí? Y bueno, tenemos estos ambientes de las bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida homogénea nos dice que tiene un mismo sistema gestor de base de datos, que tienen sitios en el cual se procesa este, ese tipo de solicitudes de datos, ese tipo de consultas en el cual nosotros vamos a estar viendo o manteniendo más que nada ese esquema sobre las consultas de los datos que se requiere, ¿sí? Y están las heterogéneas. Nos dice que cada sitio puede tener un sistema gestor de base de datos distribuido distinto, con diferentes esquemas. Por ejemplo, voy a hablar de una base de datos, puede ser este, una base de datos distribuida para una universidad. Y dentro de esa base de datos no solo contiene carreras de licenciatura, ¿no? Sino que también puede tener, ¿verdad? Preparatoria, secundaria, sí, primaria. Entonces, está trabajando para una misma empresa, pero con diferentes tipos de perfil para que pueda funcionar. Eso es lo que significa una base de datos heterogénea, que podemos hacer como la misma transacción, la misma consulta de datos, pero a un nivel diferente para poder operar la base de datos. Las funcionalidades de un sistema de gestión de base de datos distribuidas nos dice que accede a sitios remotos, almacena el esquema de distribución, establece estrategias, decide sobre cuál hacer una copia de datos replicados, mantiene la consistencia de las copias y realiza la recuperación ante fallos. Em, Estas funcionalidades son de gran ayuda cuando tenemos un sistema
muy grande en el cual estamos siempre o es constante, la consulta es constante, la operación en las bases de datos. Esto se recalca más, por ejemplo, a base de datos para bancos, para financieras, ¿sí? Para, eh, no sé, para aerolíneas, ¿sí? En el cual siempre se está almacenando datos, siempre hay cambios, siempre hay consultas, hay actualizaciones. Entonces, aquí esta base de datos, cuando nosotros hacemos el esquema, o hacemos la estructura, más bien dicho, de la base de datos, este, necesitamos tener esa consistencia de la copia de recuperación, porque por algún fallo que tenga la base de datos o por algún siniestro, puede ser que, no sé, se cortó la luz eléctrica, hubo algún tipo de desastre natural y pasó a traer, no sé, la base de datos. Entonces, en ese momento o cada cuánto tiempo hace la copia, perdón, de recuperación. Sí, bueno, tenemos los componentes de un sistema gestor distribuido. Obviamente, como ya hemos, se ha trabajado hardware, obviamente todo el componente hardware que necesita este sistema gestor de base de datos distribuidos para que pueda trabajar. Y obviamente el software, que son estas dos partes que siempre van de la mano para poder trabajar. En el sistema manejador de base de datos distribuidas, el sistema está formado por las transacciones y los administradores de las bases de datos distribuidas. Y un administrador de transacción distribuidas, un DTM, es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones. Em, Cuando nosotros estemos administrando esta base de datos distribuida, necesitamos saber en cuál de esos dos puestos que hay, como un sistema manejador o como un administrador de transacciones, podemos estar trabajando, ya que en estas dos partes necesitamos conocer cómo están haciendo esas transacciones y dentro de lo que es el administrador, cómo se procesa la consulta, ¿sí? Cambio a esto porque necesitamos conocer la funcionalidad de, por ejemplo, hacer una transacción. Es fácil. Le voy a poner aquí el ejemplo en este tema sobre componentes. Por ejemplo, te encuentras en Jalisco y llega tu pago de Coppel, ¿sí? Entonces, el sistema de base de datos distribuida hace que tú puedas ir a pagar a Coppel de Jalisco, ¿sí? Con tu tarjeta de que lo sacaste aquí en Chiapas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se conectan a la base de datos distribuida centralizada y conecta a la base de datos de aquí de Chiapas. Entonces, esa conexión que hay es cómo hace que el sistema manejador de base de datos se conecte y cómo administra todos estos datos. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos a ir viendo poco a poco esta parte. La distribución de los datos es una de las decisiones más importantes que tiene el diseñador de la base de datos, el que crea la base de datos, que prácticamente este diseñador, este desarrollador, debe de tomar el posicionamiento del dato o de la data, del bit, donde el sistema y el esquema esté bajo el el resguardo, bajo la parte administrativa de dónde poder dejar centralizada, dónde se puede replicar, cómo se puede fragmentar. Dentro de estas alternativas que tenemos cuando centralizamos o
prácticamente distribuimos nuestra base de datos es porque tenemos una infraestructura de hardware y software eh, excelente para que pueda ser esa réplica, para que pueda ser fragmentada y tener el acceso a esa base de datos, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos esta parte, Inges, sobre lo que es una base de datos distribuida centralizada, eh, lo que es muy similar al modelo cliente-servidor, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la imagen de cómo puede ser posible una base de datos centralizada, las replicadas, cómo es que se hace la réplica de una a otra o viceversa, en el cual nosotros necesitamos saber eh, cómo esa información es almacenada para poder hacer esa copia, esa réplica de los datos. Las patrocinadas o fragmentadas lo tenemos en dos partes, que es la horizontal, la vertical, y en el mixto es porque cuando hacemos primero una, bueno, le vamos a llamar así, una fragmentación horizontal, una copia de esos datos horizontal, es porque la vamos a conocer por filas, ¿sí? Una fila. Toda esa fila que existe dentro de un campo o de un registro la va a guardar o verticalmente, dependiendo cómo hayamos diseñado la base de datos o cómo esté diseñada la base de datos. Y la mixta, pues es obvio que vamos a tener un completo, una completa copia, un completo dato en el cual vamos a almacenar un fragmento en específico para que sepamos cómo se hizo ese tipo de copia, cómo se hizo ese tipo de almacenamiento de la base de datos original. ¿Sí? Y bueno, como les comenté, tenemos una híbrida, cómo es que está la híbrida, cómo se hacen las réplicas dentro de esta. Los vamos a ir conociendo a lo largo de nuestra materia. Las ventajas, refleja una estructura organizacional, tiene autonomía local, disponibilidad, rendimiento, economía y modularidad. Y bueno, las desventajas es muy compleja. La economía, cuando sucede algún tipo de siniestro, hay parte de la economía eh, se disparan los precios para poder recuperar datos o para poder regresar la base de datos a su estado original. La integridad igual es muy difícil de mantener la integridad completa. ¿Por qué? Porque, como les comento, siempre se están actualizando los datos en una base de datos distribuida. Entonces, está en constante actualización, en constante sin constante almacenamiento de datos nuevos, entonces no podemos tener una integridad fija de los datos guardados. Falta de experiencia, ¿por qué? Porque dentro de eso el administrador o el supervisor de la base de datos no tiene una experiencia buena para poder tomar una decisión, para poder operar consultas dentro de una base de datos distribuida y la carencia de estándares. Igual de esto sucede porque no tenemos las herramientas suficientes o las herramientas que tenemos ya son obsoletas y la base de datos, como sigue creciendo, necesita de herramientas más actualizadas. Y bueno, estimados maestros, esto sería la parte de lo que es la introducción y la unidad uno de eh, base de datos distribuidas.